Buen día, chicos. Esta es la clase correspondiente al viernes 5 de mayo. Vamos a continuar viendo parametrización de superficies y vamos a comenzar con la parametrización de superficies de revolución. Si recuerdan, una superficie de revolución es aquella que se obtiene cuando se rota la curva asociada a una función de la forma y igual a f de x, donde x está acotada en cierto intervalo y esa curva se revoluciona alrededor de un eje. Vamos a suponer alrededor del eje x. Entonces, cuando esta curva se revoluciona alrededor del eje x, lo que vamos a obtener es un sólido, una superficie, y es esa superficie la que vamos a parametrizar. Para ello vamos a fijarnos en este gráfico para identificar los parámetros a utilizar en la parametrización. Entonces vamos a suponer que esta recta corresponde a la curva que se va a revolucionar, corresponde a la función y igual a f de x y se revoluciona alrededor del eje x. Independientemente de la forma que tenga esta curva asociada a la función y igual a f de x, una vez que se revoluciona, si realizamos cortes transversales a la superficie, es decir, con planos perpendiculares al eje de rotación, en este caso al eje X, lo que veríamos en esas secciones transversales son circunferencias. Esas circunferencias van a tener radio del tamaño de la función, siempre que el eje de rotación haya sido, en este caso, el eje X. Ese radio va a coincidir, el radio de estos círculos va a coincidir con la función. Viendo este gráfico, vamos a considerar este ángulo θ como el ángulo de rotación. Es el ángulo que se obtiene cuando nos tomamos cualquier punto en la superficie y este punto, si lo proyectamos sobre el plano XY y medimos desde esa proyección hasta el ángulo o hasta el segmento de recta que va del punto X al punto sobre la superficie, ese ángulo medido en forma antihoraria sería el ángulo de rotación. Entonces, ese va a ser uno de los parámetros a considerar y vamos a descomponer ahora este punto si realizáramos la proyección de toda esta circunferencia, de toda esa sección transversal en el plano YZ, vamos a descomponer este punto en las coordenadas YZ en sus formas polares. Es decir, en vez de describir de forma cartesiana YZ, las componentes YZ de este punto, esas componentes las vamos a ver en sus términos polares. Para eso utilizamos este triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas del seno y el coseno, para asociar la forma cartesiana a la forma polar de las componentes YZ. Entonces, si realizamos el corte transversal a la superficie en el punto X, vamos a mantener esa coordenada X tal cual, en ese valor X donde hemos cortado. Realizamos la proyección de esta circunferencia al plano YZ y el punto sobre la circunferencia, cualquier punto XYZ sobre esa circunferencia, lo vamos a descomponer en polares. De manera que Y se correspondería al producto de la función, o sea, del radio, de la circunferencia por el coseno del ángulo de rotación, y Z
se correspondería al radio, que es la función, por el seno de el ángulo. De esta manera tenemos una forma de parametrizar esta superficie. Justamente estas ecuaciones serían las ecuaciones paramétricas de cualquier punto en esta superficie de revolución. ¿Cuáles son mis variables que están interviniendo en esta parametrización? El ángulo de rotación y el valor de X donde se realizó el corte. Entonces, estas serían las ecuaciones paramétricas de la superficie. X se mueve en el intervalo AB y el ángulo θ pues se movería de 0 a 2π para tener toda la circunferencia. Esto lo podemos dejar en forma de ecuaciones paramétricas o podemos reescribir la función vectorial de la siguiente forma. Tendríamos que la parametrización de un sólido de revolución se puede dar en términos de X y θ, donde X es un punto cualquiera en el intervalo AB, sería ese valor donde realizaríamos el corte transversal a la superficie, y θ el ángulo de rotación. Entonces, utilizando las ecuaciones paramétricas, esta función vectorial quedaría como xy más f de x coseno de el ángulo j más f de x seno del ángulo k. Y mis parámetros se mueven en estos intervalos. De manera que ya tenemos una forma de parametrizar cualquier superficie que corresponda a un sólido de revolución. Lo único que necesitamos es identificar la función f de x y colocar en las coordenadas y, z su versión paramétrica de cualquier punto sobre la superficie. Por ejemplo, si nos pidieran encontrar las ecuaciones paramétricas para la superficie generada al rotar la curva y igual a seno de x, donde x se encuentra acotado entre 0 y 2π, es decir, simplemente un periodo del seno, y esa curva se revoluciona alrededor del eje X, entonces obtendríamos una superficie como esta y vamos a parametrizarla. Y luego nos dice usar estas ecuaciones para graficar la superficie de revolución. Bueno, entonces podemos usar esta parametrización que hemos determinado para cualquier sólido de revolución. En nuestro caso particular, la función f de x es seno de x. Entonces, tanto en y como en z pondríamos esa función, seno de x. En el caso de y sería la función por el coseno del ángulo y en el caso de z sería la función por el seno del ángulo. Es decir, estamos poniendo las componentes y, z de cualquier punto sobre la superficie en términos polares. Y x lo mantenemos de manera cartesiana, x igual a x. De manera que la función vectorial quedaría de esta manera. Ahora, aquí ya les puse el gráfico, pero si quisiéramos graficar esta superficie de revolución a partir de su función paramétrica, suponiendo que no sabemos que supongamos que esta superficie no sabemos que está asociada a la revolución de la función y igual a seno de x alrededor de x y que simplemente nos dieran esta función vectorial. Y nos dijeran, bueno, a partir de esta función vectorial, dibuja, grafica la
superficie correspondiente. Entonces, lo más sencillo sería hacer como lo hicimos la clase pasada, identificando las curvas de malla. Es decir, fijar una de las variables. Al fijar una de las variables, lo que vamos a obtener es una reducción de esta función vectorial de dos variables a una función vectorial de una variable, y eso corresponde a una curva. Haríamos la familia de curvas fijando en diferentes valores una de las variables y posteriormente fijaríamos la otra variable y calcularíamos su familia de curvas. Por ejemplo, si fijáramos X, entonces lo que estaríamos haciendo es, a lo largo de todo este intervalo de 0 a 2pi, nos pararíamos en cierto valor en X. Vamos a suponer por aquí. Al fijar X, la única variable que se va a mover es teta. Entonces, esta función de dos variables en realidad sería como una función de la variable teta. Escribiríamos R de teta. Esta primer componente, pues sería fija, sería un número, sería ese número en el que hemos fijado el valor de X. El seno de X y el seno de X en estas dos funciones componentes sería un valor fijo. Entonces, lo único que estaríamos variando es este coseno y este seno en la componente de Y de Z. Pero justamente esta constante por el coseno de teta en la componente y esta constante por el seno de teta en esta componente Z son la representación paramétrica de un círculo en el plano YZ. Entonces, lo que tendríamos es que parados en este valor de X, a la hora de estar moviendo teta, estaríamos graficando un círculo de radio seno de X. Si nos movemos a otro valor de X, pongamos acá, lo mismo. En este punto para X, la primer componente pues es constante, es ese valor de X que hemos tomado. Este seno de X y este seno de X van a ser constantes. Va a ser otra constante diferente a la anterior, pero finalmente son constantes. Y lo único que va a ir variando es este coseno y este seno. Nuevamente lo que tenemos en la componente Y y Z es la versión paramétrica de una circunferencia. Entonces estaríamos dibujando a la hora de estar moviendo los valores de X y mantenerlos fijos, estaríamos dibujando estas circunferencias. Si a la inversa, en lugar de fijar X, fijamos teta, entonces esta función de dos variables sería una función de una variable y la variable es X. En ese caso, esta primer componente sería variable, este coseno de teta es lo que sería constante y este seno de teta sería constante. Entonces tendríamos que los puntos X, Y, Z se moverían de acuerdo a el seno de X en las componentes Y, Z, y en la componente X, pues nos estaríamos moviendo de 0 a 2pi. Nos moveríamos solo en esta parte en el caso de la componente X, mientras que en la componente Y y Z, lo que estaríamos dibujando es justamente la curva seno de X. Es por eso que tendríamos en este caso estas curvas en como en la horizontal, que tienen la forma de la oscilación correspondiente al seno de X. Ya sea si
nos fijamos en la vertical, como en el plano XZ, o ya sea que nos fijemos en la horizontal, en el plano XY. Tendríamos en ambos casos estas oscilaciones y por tanto esta familia de curvas. Con esas dos familias, a la hora de dibujar una buena cantidad de estas curvas de malla, de estas curvas en ambas familias, podríamos tener una visualización de cómo se vería la superficie. Ahora vamos a calcular planos tangentes a superficies paramétricas. Para eso vamos a considerar una superficie denotada por S en forma paramétrica, de manera que S va a tener una función vectorial de esta forma. Vamos a considerar un punto P0 sobre la superficie y su vector posición. Si este punto P0 está sobre la superficie y toda esta superficie está determinada a través de esta función vectorial, va a tener el punto final del vector posición asociado a esta función vectorial que termina en P0, va a tener asociados ciertos valores de los parámetros identificado con el vector posición a este punto. Es decir, vamos a tener ciertos valores de U y B, vamos a suponer U0, B0, tales que cuando les aplicamos la función a estos valores, este vector posición va a terminar en el punto P0. Entonces vamos a considerar ese punto y su correspondiente vector posición a partir de la función vectorial. Ahora vamos a mantener constante primero a la variable U. Entonces vamos a decir que U va a estar fija en U0, por tanto esta función vectorial en realidad se va a convertir en una función vectorial de un parámetro, ya no va a ser de dos parámetros, porque hemos fijado uno de los parámetros. Entonces vamos a estar como considerando la curva de malla correspondiente a la variación en B. Entonces, esta función es una función vectorial de solo el parámetro B y define la curva de malla C1 sobre S. Entonces, viendo el gráfico, lo que estamos haciendo a la hora de fijar U en cierto valor es tomarnos la recta vertical a lo largo de ese valor U0. Entonces, estos valores U y B, pues son parejas ordenadas en el plano V. Vamos a suponer que esta función vectorial, su dominio es esta región plana D. Entonces, hacer U igual a U0 es fijarnos en esta recta vertical que pasa por U0. Entonces, como B es variable, pues podemos tomar cualquier punto sobre esta recta. Entonces, cuando se le aplica toda esta recta la función vectorial, esta curva, la curva asociada a R de B con U igual a U0, va a estar sobre la superficie. Vamos a suponer que es esta curva C1. Ahora, el vector tangente a C1, a la curva C1, en el punto P0, se va a obtener simplemente tomando la derivada parcial de R con respecto a B. Si recuerdan en Mate 2, cuando vieron funciones vectoriales de una variable, cuando se quiere el vector tangente a esa curva en algún punto, lo único que tenemos que hacer es realizar la derivada de la función vectorial y
y evaluarla en el punto donde queremos ese vector tangente. Entonces es lo que estaríamos haciendo aquí. Solo que bueno, como tenemos una función de dos variables, aunque hemos fijado una, a la hora de derivar, lo que en realidad estamos haciendo es la derivada parcial con respecto a una de las variables. En este caso, como la que se mueve es b, pues es la derivada parcial con respecto a b, evaluada en los valores del parámetro, de los parámetros asociados al punto P0. Vamos a hacer lo mismo con la otra curva de malla, es decir, cuando mantenemos a la otra variable constante. Si ahora b es igual a b0, eso en esta parte del dominio correspondería a estarnos tomando los puntos sobre esta recta horizontal. Esta función ahora, a la hora de al momento de fijar b, cierto punto, se convierte en una función vectorial de una sola variable, la variable va a ser u, y va a tener como gráfica una curva, pero esa curva va a estar sobre la superficie, vamos a suponer que es esta, C2. Y vamos a calcular el vector tangente de esta curva en el punto P0. Entonces, igual, para obtener ese vector tangente, lo que tenemos que hacer es derivar la función vectorial R de U al haber fijado B0. Eso es la derivada parcial de R con respecto a U y evaluarla en los valores de los parámetros U0, B0 que corresponden al punto P0. Ahora, si el producto cruz de RU y RB es diferente de 0, entonces esa es una superficie suave, es decir, no va a tener picos. Y entonces el plano tangente es el plano que contiene a los vectores tangentes RU y RB, bueno, RU, RB y el vector normal a ellos, es decir, normal al plano tangente. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a identificar el plano tangente a una superficie dada a través de ecuaciones paramétricas, es decir, una superficie parametrizada en cierto punto. Entonces, lo único que vamos a necesitar es el vector normal al plano tangente y un punto sobre el plano. Y usando la ecuación vectorial del plano, vamos a poder encontrar la ecuación del plano tanto en forma vectorial como en forma cartesiana. Bueno, en este caso, si escribimos la función vectorial usando las ecuaciones paramétricas, tendríamos esta representación de la superficie dada. La componente en X es U cuadrada, la componente en Y es B cuadrada y la componente en Z es U más 2B. Entonces, para obtener el vector normal al plano tangente, necesitamos primero derivar parcialmente esta función, es decir, necesitamos los vectores tangentes que viven en el plano tangente. Es decir, necesitamos estos vectores que son los vectores tangentes en el punto P0, en nuestro caso en el punto 1, 1, 3, y que están sobre las curvas de malla, es decir, sobre las curvas asociadas a la hora de fijar una de las variables.
Entonces, para obtener, como les comenté hace un momento, para obtener estos vectores tangentes, una vez que tenemos las curvas de malla C1 y C2, hay que derivar y evaluar esas derivadas en el punto, en los valores de los parámetros asociados al punto P0. Entonces, en este caso, derivamos con respecto a U y luego con respecto a B. Para eso hay que derivar cada componente con respecto a U. Entonces, la derivada de U cuadrada respecto a U es 2U. La derivada de B cuadrada respecto a U, pues es 0, porque esto sería como una constante. Y la derivada con respecto a U de U más 2B sería simplemente 1. La parcial de R con respecto a B sería en la primer componente, la parcial de U cuadrada respecto a B, eso sería 0. En la segunda componente es la parcial con respecto a B de B cuadrada, eso es 2B. Y finalmente, en la tercera componente sería la parcial con respecto a B de U más 2B, eso es simplemente 2. Ahora vamos a ver el producto cruz y ver si es distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces este producto cruz sí es un vector normal al plano tangente, porque estos vectores tangentes viven en el plano tangente. Si no fuera distinto de 0, entonces estos vectores no necesariamente se encuentran en el plano tangente y por tanto este producto cruz no necesariamente es un vector normal al plano tangente. Bueno, entonces, haciendo el producto cruz por menores, ponemos el determinante correspondiente a esa operación y sería I por el determinante del menor, que es 0 menos 2B, menos J por el determinante del menor, que es 2U por 2, que es 4U, menos 0, más K por el determinante del menor, que sería 4V. En términos de componentes, eso sería menos 2B, menos 4U y 4V. Bueno, ahora vamos a evaluar este producto cruz en los valores de los parámetros que corresponden al punto 113. Para obtener este punto 113, a partir de la función vectorial, si U y B valen 1, el vector posición terminaría en el punto 113. Lo único que hay que hacer es sustituir estos valores y ver que efectivamente sea así. Si sustituimos en U el valor de 1 y en B el valor de 1, tendríamos en X el valor de 1, en Y el valor de 1 y en Z el valor de 1 más 2. Entonces, efectivamente, cuando U y B valen 1, el vector posición es el vector con componentes 1, 1, 3, es decir, termina en el punto 1, 1, 3. Entonces, vamos a sustituir estos valores de los parámetros en el producto cruz. Entonces, tendríamos en la primera componente menos 2, en la segunda componente menos 4 y 4 por 1 por 1, 4. Ya tenemos el vector normal al plano tangente. Ahora vamos a usar la ecuación vectorial del plano. Conocemos el vector normal al plano y un punto en el plano. ¿Qué punto? Pues el punto 113. Entonces, la ecuación del plano se obtiene a partir del producto punto de un vector normal, en este caso el menos 2, menos 4, 4, con un vector en el plano. Entonces, utilizando el punto conocido, cualquier otro punto en el plano, un vector en ese plano sería P0P. Entonces, como este es ortogonal o normal al plano, este producto punto tendría que ser 0. Entonces, a partir de esta ecuación, que es la ecuación vectorial del plano, podemos llegar a la ecuación cartesiana del plano. Entonces, P0P, este vector,
tendría componentes x menos 1, y menos 1, z menos 3. Punto con el vector normal, llegaríamos a esta expresión. Si la desarrollamos, tendríamos menos 2x menos 4y más 4z igual a una constante. Es decir, tendríamos la forma ax más b más cz igual a d, que es la versión cartesiana de un plano. Bueno, ahora vamos a ver cómo obtener el área superficial de una superficie paramétrica. Permítanme tantito. Bueno, entonces, para esto vamos a considerar igual una superficie, pero para hacer más sencillo ahorita la determinación de esta área superficial, vamos a empezar considerando un rectángulo como dominio de esta superficie, es decir, como dominio de esta función vectorial. Vamos a dividir ese dominio rectangular en subrectángulos y vamos a identificar con UI asterisco BJ asterisco la esquina inferior izquierda de cada uno de estos subrectángulos. Ahora, la parte SIJ de la superficie S que corresponde a RIJ se va a denominar parcela y tiene el punto PIJ con vector posición R evaluado en este punto que corresponde a la esquina inferior de estos subrectángulos como una de sus esquinas. Entonces, lo que estamos haciendo es tomarnos, después de particionar el dominio en subrectángulos, nos vamos a tomar un subrectángulo cualquiera, vamos a tomarnos este y a este punto inferior izquierdo lo vamos a denotar como UI asterisco BJ asterisco. Ahora, bajo la función vectorial, todo este dominio es una superficie y este subrectángulo tiene asociado pues un pedazo en la superficie. A ese pedacito es lo que se le está conociendo como la parcela. Entonces esa parcela, al estar asociada al subrectángulo IJ, pues se denota como S de superficie, IJ. Y bueno, se podría demostrar que este punto esquina bajo la función vectorial también va a un punto esquina en la parcela. Ahora vamos a... y bueno, este punto sobre la parcela termina en el punto, termina en el punto final del vector posición asociado que corresponde a la evaluación de la función vectorial en esos valores de los parámetros. UI asterisco, BJ asterisco. Ahora vamos a calcular los vectores tangentes a la superficie en ese punto esquina en la parcela, es decir, en el punto PIJ. Entonces vamos a hacer lo que hace un momento hicimos, ¿no? Para obtener estos vectores tangentes tenemos que derivar la función vectorial y evaluar esas derivadas en el punto, en este caso, UI asterisco, BJ asterisco. Entonces, realizamos la parcial con respecto a U, la parcial con respecto a B de la función vectorial. Entonces, a esas parciales las vamos a denotar con los asteriscos. Y en el caso de la parcial con respecto a U, pues es tomar la derivada con respecto a U en cada componente, la
parcial de toda la función vectorial con respecto a B es derivar con respecto a B cada componente y evaluar en el punto UI asterisco, BJ asterisco. Bueno, aquí hay un errorcillo. Estos son I asteriscos, J asteriscos. Y asterisco, J asterisco. Ok. Ay, perdón. Bueno, la parcela S y J la vamos a aproximar mediante un paralelogramo determinado por estos vectores. La vamos a poder aproximar por medio de un paralelogramo donde los lados de ese paralelogramo tienen estas longitudes. Si se fijan, es las longitudes determinadas por los vectores tangentes y este delta U, delta B es el ancho, el ancho del subrectángulo, ¿no? El ancho en U y el ancho en B. Entonces, ¿cómo determinamos? Bueno, les pongo este paralelogramo, va a caer en el plano tangente a S en P y J, porque ya vimos que el plano tangente es el plano que contiene a los vectores tangentes RU, RB. Entonces, este paralelogramo va a ser tangente a la superficie y lo vamos a utilizar para aproximar a la parcela S y J. ¿Cómo calculamos el área de un paralelogramo cuyos lados están determinados por estos vectores? Usando el producto cruz y la norma de este producto cruz, es decir, esto. Esto por reglas de la operación de producto cruz se puede ver como esto. Podemos sacar estos escalares de la operación de producto cruz y nada más operar estos vectores tangentes. El valor de esto es el valor aproximado del área de la parcela. Este valor es el valor del paralelogramo determinado por estos dos vectores y por tanto es una aproximación a este pedacito de parcela. Si hacemos eso para todas las parcelas asociadas, para todas estas parcelas asociadas a cada uno de estos subrectángulos, tendríamos esta doble suma. La doble suma sale porque estamos usando el índice y el índice J para identificar tanto a lo largo del eje U como del eje B el subrectángulo correspondiente. Cada subrectángulo se denota por un doble índice, según en qué lugar en U nos encontramos y en qué lugar en B nos encontramos. Y entonces, pues como se imaginarán, si hacemos cada vez más fina la partición, es decir, tenemos subrectángulos más pequeños y por tanto una mayor cantidad de subrectángulos, entonces esta suma va a ser una mejor aproximación a el área de cada parcela y por tanto en la suma de toda la superficie. Es decir, vamos a obtener al final el área superficial. Entonces, a mayor cantidad de subrectángulos, mejor la aproximación y al final el límite cuando M y N tienden a infinito se convertiría en una doble integral. Y este delta U, delta B, pues es
se convertirían en diferenciales y ese sería el diferencial de área de la parcela. Entonces tendríamos la definición de área superficial cuando la superficie está dada en forma paramétrica. Entonces, simplemente realizar la doble integral del producto cruz de los vectores tangentes o de las derivadas parciales respecto a cada una de las variables de la función vectorial. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar el área superficial de una esfera de radio A. Entonces, ya vimos la clase pasada que una representación paramétrica para esta superficie es esta. Utilizando como ecuaciones paramétricas las ecuaciones que relacionan las coordenadas esféricas con las coordenadas cartesianas. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas, vista ya como función vectorial, estaría dado como esto. El dominio de esta función vectorial para tener toda la esfera de radio A. El ángulo θ se tiene que mover de 0 a 2π, el ángulo φ se tiene que mover de 0 a π. Bueno, entonces vamos a calcular el área superficial. Para ello necesitamos derivar esta función vectorial con respecto a cada uno de los parámetros y luego tomar el producto cruz. Entonces, si derivamos con respecto a φ, la primer componente sería la parcial, a ver, déjenme, la parcial con respecto a φ de x sería a por la derivada del seno de φ, que es el coseno de φ, por coseno del ángulo. La segunda componente sería a por la derivada de esto, que sería coseno de φ por seno del ángulo, y la derivada de esto con respecto a φ sería a por la derivada del coseno, que es menos seno, entonces menos a seno de φ. La parcial de esta función con respecto a θ sería lo que tenga φ se va a tomar como constante, entonces sería a seno de φ y la derivada del coseno es menos seno. Entonces tengo este valor. En la segunda componente sería a seno de φ por la derivada del seno de θ, que es coseno de θ. Tengo este valor. Y finalmente a por coseno de φ. Todo esto es una constante en términos de θ. Entonces esta constante a la hora de derivarla nos da 0. Realizando este determinante por menores, llegaríamos a este resultado. Entonces, espero no tengan problemas en realizar este determinante. Si tienen dudas, pues la próxima clase me dicen y ahí en el salón lo podemos hacer. Bueno, pero haciendo el determinante por menores, llegaríamos a este resultado. Entonces, a la hora de sacar el determinante, la norma de este producto cruz es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces, haciendo un poco de álgebra, factorizando algunos términos, identificando las sumas de coseno cuadrado más seno cuadrado y usando la identidad de que eso siempre vale 1, al final podemos reducir a cuadrada raíz de seno cuadrado de φ. Ahora, formalmente, la raíz cuadrada de algo es el valor absoluto de eso algo. En este caso del seno de φ. El que podamos poner simplemente el valor de ese número que está al cuadrado y luego su raíz, depende del signo de ese número, de ese valor. En este caso, el que podamos poner simplemente el seno de φ
a la hora de elevarlo al cuadrado y sacar la raíz depende del seno de phi, del valor del seno de phi. No siempre el seno de phi tiene un valor positivo. Solamente cuando el valor, aquí se los puse, solamente cuando el valor de A es positivo, el valor absoluto pues va a ser simplemente A. Si A fuera negativo, a pesar de que tengo el cuadrado y la raíz, a la hora de tomar el valor absoluto, no podríamos poner simplemente A, sino menos A, porque el valor absoluto, por definición, si el número es positivo, se queda pues el valor positivo. Si el argumento del valor absoluto es negativo, se le coloca un menos para que el resultado sea un número positivo. Entonces, necesitamos identificar qué valor tiene el seno de phi para saber si ponemos seno de phi o menos seno de phi, o ambos. Entonces, viendo el dominio de los parámetros, vemos que el parámetro phi se mueve de 0 a pi. Entonces, lo único que necesitamos ver es cómo es el valor del seno de phi en ese intervalo de 0 a pi. Si graficamos el seno de phi, pues se ve algo así. Y vemos que el valor del seno de phi sobre el intervalo de 0 a pi sí toma valores positivos. Entonces, la raíz del seno cuadrado de phi es simplemente seno de phi. Si por alguna razón el dominio del parámetro phi no fuera de 0 a pi, fuera de pi a 2pi, en ese intervalo el seno es negativo. Entonces, la raíz cuadrada del seno cuadrado de phi sería menos seno de phi para que este valor fuera positivo. Entonces, ahí en ese caso tendríamos menos a cuadrado seno de phi. En este caso, como el intervalo es de 0 a pi, entonces esto es igual a cuadrado seno de phi. Bueno, entonces, el área superficial sería la doble integral sobre este dominio del producto cruz de las derivadas parciales, tomando la norma de ese producto cruz. Entonces, integrando ya vimos que es a cuadrado seno de phi, y esta doble integral ya tenemos identificado el dominio, entonces ya podemos identificar los límites de ambas integrales. En el caso de phi, los límites son de 0 a pi, en el caso de teta es de 0 a 2pi. Como aquí tenemos los límites en ambos casos números constantes, esta doble integral también la podemos escribir de esta manera, porque el integrando es el producto de funciones que solo dependen de phi o solo dependen de teta, entonces podemos reescribir esto de esta manera, ¿no? Entonces, la integral de 0 a 2pi de 1 de teta, pues es 2pi, y la integral de 0 a pi de seno de phi es 2. Bueno, entonces al final llegamos a este valor que probablemente se acuerden de el valor de área superficial de una esfera de radio A. Entonces, si recuerdan cuánto vale eso, pues es justamente este valor, esta cantidad. Bueno, ¿qué pasa si queremos el área superficial de la gráfica de una función dada en forma cartesiana, no en forma paramétrica? Es decir, con ecuación z igual a fxy. Si nos mantenemos en esta expresión cartesiana, vimos la clase pasada que también podemos tomar a x y y como parámetros. A veces conviene, a veces no.
En este caso vamos a ver qué pasa con la fórmula de área superficial que acabamos de obtener. Pero cuando tenemos la ecuación en términos paramétricos y usamos a XY como parámetros. En ese caso, las ecuaciones paramétricas serían X igual a X, Y igual a Y, Z igual a F de XY. O bien, si queremos poner en términos de U y B, podemos renombrar a X como U, a Y como B, y entonces Z pues va a ser una función de U y B. Bueno, entonces si me tomo estas ecuaciones paramétricas, la función vectorial se ve de esta manera, y entonces vamos a calcular el área superficial a través de la fórmula que hemos deducido. Necesitamos derivar parcialmente con respecto a X y con respecto a Y esta función. Con respecto a X, esto sería 1, esto sería 0 y esta sería la parcial de F con respecto a X. La parcial de R con respecto a Y, esto sería 0, esto sería 1 y esto es la parcial de F con respecto a Y. Hacemos el producto cruz. Entonces, aquí sería en X tengo 1, en J tengo 0 y en K tengo esta parcial, ¿no? Y para el caso de la parcial de R con respecto a Y, estos serían las componentes en I, J y K. Haciendo el determinante por menores, tenemos este vector resultante. Vamos a tomar la norma de este vector. Entonces es la raíz de cada componente al cuadrado. Ya sea así o bueno. Si en lugar de poner la parcial de F con respecto a X o Y, pongo la parcial de Z, que bueno, F es igual a Z, bueno, tendríamos esto. Entonces, en este caso, el área superficial sería la doble integral sobre el dominio de esta raíz de 1 más las parciales al cuadrado. Que es justo, bueno, cuando vimos aplicaciones de integrales dobles, vimos justamente el área superficial de una función dada de esta manera. Y justamente la fórmula que se obtuvo era esta. Entonces hay concordancia, hay coherencia entre lo que ya habíamos obtenido anteriormente para un caso más particular, que es una superficie dada en forma cartesiana, con la fórmula más general cuando la superficie está dada en forma paramétrica. Entonces se llega al mismo resultado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar el área de la parte del paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrado. Es un paraboloide que abre hacia arriba y tiene vértice en el origen y que cae bajo el plano z igual a 9, ¿no? Entonces, esto es el área superficial que queremos, es la que corresponde a esta parte del paraboloide. Entonces, siguiendo justamente esta parametrización, tendríamos la función vectorial dada de esta manera. Entonces el área superficial sería la doble integral sobre el dominio. El dominio sería el círculo en el plano XY de radio 3 y con centro en el origen. Eso se obtiene a la hora de proyectar a la hora de proyectar la traza usando planos paralelos al plano XY, justamente en el límite o en el
en el límite del paraboloide a considerar. Ajá. Aquí tenemos que nos dicen que superiormente el paraboloide va a estar acotado por el plano z igual a 9, es decir, el paraboloide está siendo cortado por este plano. Ese corte es una sección transversal o una traza. Ajá. Si nos fijamos en lo que resulta de ese corte, pues lo que veríamos es un círculo de radio 3 a la altura de z igual a 9. Si eso lo proyectamos en el plano XY, ese círculo corresponde al dominio de la función dada con estas características, que sea el paraboloide, pero hasta puntos en los que bajo la función del paraboloide caigan a lo más en la altura al valor de 9. Bueno, entonces el dominio es un círculo con centro en el origen y radio 3. Ya como en su momento hicimos ejemplos de integrales dobles con diferentes dominios. Si recuerdan, cuando los dominios eran círculos o semicírculos, siempre conviene pasar a polares en lugar de quedarse en cartesianas, ¿no? Entonces, aquí, ya que identifiquemos el integrando para obtener el área superficial, haremos un cambio de variables a coordenadas polares para resolver la integral. Bueno, entonces, el, eh, el área superficial va a ser la integral doble sobre este círculo de la raíz de 1 más las parciales con respecto a x y con respecto a y. Entonces, la parcial de z con respecto a x es 2x, la parcial de z con respecto a y es 2y, elevando al cuadrado cada uno de estos términos y sumando, obtenemos este integrando. Si nos quedáramos en cartesianas, la descripción de esta región al ser un círculo es una región simple, podemos describirla de forma x simple o y simple. Si la describiéramos como y simple, se vería así, es decir, los límites en x es menos 3, 3 y en y serían estas raíces. Lo cual, pues al final se haría una integral algo compleja, entonces vamos a cambiarnos a polares. En polares, la descripción de este círculo estaría dado a través de puntos de la forma r teta, donde r va de 0 a 3 y teta de 0 a 2pi. Entonces, vamos a cambiar el integrando también a polares. En ese caso, x se sustituiría por r coseno de teta y y por r seno de teta. Al final, esta suma de cuadrados nos lleva simplemente a que x cuadrada más y cuadrada, con esa sustitución de r coseno de teta, r seno de teta, daría como resultado simplemente r cuadrada. Como estamos haciendo un cambio de variables a polares, no se nos debe olvidar la variable r extra y los diferenciales de r y teta. Como los límites de integración son constantes y aquí tengo, podemos ver como un producto de funciones, la función 1 y la función raíz cuadrada de todo esto por r. Esto lo podemos reescribir de esta manera. Entonces, una integral solo de teta, una integral solo de r. Esta integral es 2pi y bueno, quedaría realizar esta integral. Esta integral sería por sustitución. Haríamos u igual a 1 más 4r cuadrada y du se parece mucho a lo que queda fuera de la raíz, ¿no? Entonces, con sustitución podemos resolver esta integral y obtener el área superficial
del paraboloide acotado por ese plano z igual a 9 y arriba del plano XY. Bueno, ahora ya vimos cómo se puede parametrizar una superficie de revolución. Ahora vamos a calcular el área superficial de superficies de revolución. Nuevamente vamos a ver si existe coherencia entre lo que ya habremos determinado anteriormente. Bueno, en su caso, en Mate 2, seguramente cuando vieron sólidos de revolución, vieron el área superficial de sólidos de revolución. Entonces vamos a ver si a través de la fórmula que ahorita estamos usando, que hemos deducido cuando la superficie está dada de forma paramétrica, si con esta fórmula podemos llegar, en el caso de sólidos de revolución, a la fórmula que ya conoce. Entonces, sea S la superficie obtenida al rotar esta función. Vamos a suponer que es una función positiva, donde el X está acotada en este intervalo y esta función está siendo rotada alrededor del eje X. Sea teta el ángulo de rotación, sea XY un punto en S, entonces ese punto en la superficie ya vimos que se puede describir de esta manera. Es decir, las ecuaciones paramétricas de un sólido de revolución se puede dar de esta manera. Mis parámetros son X y teta. Los intervalos de estos parámetros son el intervalo AB y de 0 a 2pi. Escribiendo estas ecuaciones paramétricas en forma ya para describir la función vectorial, tendríamos esta función. Entonces, vamos a diferenciar esta función vectorial con respecto a X y con respecto a teta. Vamos a tomar el producto cruz, vamos a calcular el determinante de ese producto cruz y así vamos a poder calcular el área superficial. Entonces, la parcial con respecto a X sería 1, la derivada de esta función con respecto a X, y esto es una constante. En esta tercer componente sería esta constante por la derivada de esta función. La parcial de esta función con respecto a teta, para el primer caso, para la primer componente sería 0, para la segunda componente sería la constante f de x por la derivada del coseno, que es menos seno. Y para la tercer componente sería la derivada la derivada del seno por la constante. Entonces sería f de x por coseno. Hacemos el producto cruz, entonces por menores obtenemos este vector y calculamos la norma de este vector, que es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Factorizando f de x al cuadrado, obtenemos dentro del radical esta forma. Esta función al cuadrado y con la raíz, pues simplemente es la función f de x, porque f de x es positiva. Y por la raíz de 1 más f' de x, es decir, la derivada de la función al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula que obtuvimos, entonces el área superficial sería, en el integrando ponemos f de x, la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, y los diferenciales son en x, en teta, los límites en x son AB, en teta de 0 a 2pi. Aquí tengo una función que depende completamente de x y podríamos pensar que toda esta función está multiplicada por 1. Entonces podemos identificar el producto de dos funciones, una que solo depende de x y una que solo depende de teta. Entonces esto lo podemos ver como el producto de estas dos integrales.
la integral de 1 de 0 a 2pi de teta y la integral de AB de esta función. Esta integral, el resultado es 2pi. Y llegamos entonces a esta expresión, que si se acuerdan de la fórmula de área superficial para sólidos de revolución, pues es justamente esta. Entonces, efectivamente, hemos llegado a lo mismo, por tanto, tiene coherencia esta definición de área superficial. Ajá. Vamos a decir que, pues, esta definición es más general para casos de superficies más generales que las que ya habíamos obtenido anteriormente, como es la de sólidos de revolución o cuando vimos aplicaciones de integrales dobles. Esta como que engloba todos esos casos que en su momento vimos, más otros más, ¿no? Esos otros más son para superficies que se describen no solo de manera cartesiana, sino hay ciertas superficies que no se pueden describir de manera cartesiana, pero sí de manera paramétrica. Entonces, esta definición permite determinar el área superficial de esas superficies que solo pueden ser descritas de forma paramétrica. Entonces, esta definición es más general que las otras fórmulas de área superficial que ya habíamos visto o ya habían visto en Mate 2. Bueno, pues ya para terminar la clase de hoy, nada más vamos a definir una integral de superficie. Para eso vamos a considerar una función de 3 variables cuyo dominio pues es una superficie. Nos vamos a integrar sobre superficies, es decir, vamos a integrar una función que está definida sobre una superficie. Esa función tiene que ser de 3 variables. Por tanto, la gráfica de esta función vive en R4. Lo único que podemos graficar es el dominio o la región de integración, la región sobre la que vamos a integrar, que es esa superficie S. Entonces vamos a dividir ese dominio, esa superficie sobre la que vamos a integrar en parcelas S y J con áreas delta S y J. Vamos a evaluar la función f en un punto representativo de cada una de estas parcelas y multiplicamos ese valor por el área de esas parcelas. Es decir, vamos a hacer este producto. Y eso para cada una de las parcelas. Entonces vamos a tener una suma. Es una doble suma porque esas parcelas pues tienen ancho y largo. Y para identificar en qué parcela nos encontramos, pues estamos usando un doble índice. Una para como el ancho y otro para el largo de toda la superficie cuando ha sido particionada. Vamos a tomar el límite tendiendo el tamaño de las parcelas a 0 o bien aumentando infinitamente el número de parcelas. Entonces vamos a definir la integral de superficie de f sobre la superficie S como la doble integral sobre esa superficie de la función de 3 variables. Esta integral es el límite de esta doble suma, de la doble suma de los productos de la evaluación de la función f en un punto sobre cada una de las parcelas por el área de las parcelas. Entonces, ahora vamos a ver el diferencial de S o este delta S, cómo lo podemos identificar en términos del tamaño justamente de esas parcelas o cómo lo podemos reescribir utilizando lo que acabamos de ver del área superficial.
de cómo se calcula el área superficial. Entonces, si S es la gráfica, es S, al ser una superficie, puede tener o estar asociada a una ecuación de la forma Z igual a F de XY, es decir, una superficie puede tener o corresponder a la gráfica de una función de dos variables. Entonces, si S es la gráfica de una función de dos variables, vamos a suponer que esa función de dos variables está dada de esta forma: Z igual a G de XY, donde X y Y pues son puntos en el plano, en una región plana. Supongamos que esa región plana es un rectángulo. Vamos a dividir ese rectángulo en subrectángulos, R y J de igual tamaño. La parcela S y J va a estar directamente arriba del subrectángulo R y J. Vamos a tomar al punto P y J asterisco en S y J y vamos a identificarlo o vamos a escribir sus componentes de ese punto representativo en la parcela S y J. Al ser un punto sobre la superficie, pues tiene tres componentes y tendrá componentes X asterisco, Y J asterisco y la altura la va a estar dando la función de dos variables. Entonces, G evaluada en X y asterisco, Y J asterisco. Por lo que ya vimos, esta parcela pues la vamos a poder aproximar usando un paralelogramo y llevando a cabo el procedimiento de hace un momento. El valor de ese paralelogramo va a dar como resultado este valor, esta raíz con estas componentes al cuadrado más 1. Si F es continua en la superficie o sobre los puntos de la superficie y G tiene derivadas continuas, entonces esta definición de la integral de superficie, que está asociada al límite de la doble suma, el diferencial de S o este delta S lo vamos a poder sustituir con esta aproximación del paralelogramo. Si tomamos el límite, esto se convierte en una doble integral, pero entonces sería la doble integral de F evaluada en XY y aquí en Z sería tomando la regla de correspondencia asociada a la componente Z, es decir, la función de la superficie S y, bueno, por este valor. Entonces, esta integral sí es sobre la superficie, pero las únicas variables que van a intervenir son X y Y. X, Y, aquí en lugar de Z, ya sustituimos Z por la regla de correspondencia G. G, pues depende de X y Y. Y usando la aproximación a través del paralelogramo, esta aproximación solo depende de los valores de ancho y largo de este paralelogramo. El ancho pues es un intervalo en X, el largo es un intervalo en Y, entonces este valor del área del paralelogramo, que es la raíz de todo esto, solo depende de valores X y Y. Entonces al final el integrando de esta doble integral solo depende de puntos de la forma XY, es decir, va a ser una doble integral sobre una región en el plano XY, ya no sobre la superficie. Lo pudimos, usando esta aproximación y la regla de correspondencia para la superficie, pudimos reducir el dominio sobre el que vamos
sobre el que vamos a integrar a un dominio en el plano. Entonces, esta es justamente la fórmula para calcular integrales de superficie. Entonces, la integral de una función de 3 variables sobre una superficie o sobre su dominio se puede determinar a través de una doble integral sobre una región plana de esta función. La función f evaluada en xy y la regla de correspondencia para z, y el diferencial de s se puede sustituir por esta raíz que solo depende de valores en x y y por el diferencial de área asociado a esta región plana. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Bueno, antes de decir esto, vamos a hacer el ejemplo y vamos a ver cómo esta integral de superficie puede cambiar un poquito según cuál es la representación de la superficie que estamos utilizando, si es en la forma z igual a una función de x y y, o bien esa superficie podría estar dada como y en función de x y z, o bien como x en función de y z. Pero bueno, ahorita vemos eso. Entonces, vamos a obtener la integral de una función de 3 variables sobre una superficie. Nos dicen evaluar la función y sobre la superficie que corresponde a z igual a x más y cuadrada. Si graficamos esta superficie, pues se ve más o menos así. Y vamos a acotar x y y, x de 0 a 1, y de 0 a 2. Entonces, la integral de superficie de esta función, es decir, la integral de esta función sobre toda esta superficie, la podemos calcular con una doble integral sobre el dominio de la superficie. O sea, no sobre la superficie en R3, sino su proyección, su dominio en el plano XY. Para eso vamos a sustituir el diferencial de S con esta raíz. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sustituir la función dada en x, y g. O bueno, la función correspondiente, en este caso la función g sería esto. Como simplemente es y, pues solo hay que poner la función y. El diferencial de S es todo esto. Lo que necesitamos es obtener las parciales de z con respecto a cada variable. Entonces, la parcial de z con respecto a x es 1, la parcial de z con respecto a y es 2y. Y sus cuadrados, pues nos dan estos valores. Entonces ya tenemos la función f sustituida en x, y, g de x, y ya hemos cambiado el diferencial de S en términos solo de x y y. Entonces, es como si hubiéramos bajado al dominio de esta superficie. Vamos a describir el dominio de esta superficie. En este caso, bueno, ya nos dan cómo está acotado ese dominio. X se mueve de 0 a 1, Y se mueve de 0 a 2. Entonces, aquí podemos, a ver, déjenme ver que sí. Aquí cuando hacemos la suma de lo que está dentro del radical, pues tengo la raíz cuadrada de 2 más 4y cuadrada. Si factorizo un 2 y lo saco de la raíz, tengo raíz de 2. Como los límites de integración son constantes,
este integrando lo puede identificar como el producto de dos funciones, una que solo depende de X y una que solo depende de Y. La función que solo depende de X sería simplemente la función constante 1. Y esto lo puede escribir de esta manera. Ajá. La, la función que solo depende de X es 1. El intervalo de X es de 0 a 1. La función que solo depende de Y es raíz de 2Y por raíz de todo esto. Esa constante raíz de 2 la saco de la integral y bueno, tengo esto. Haciendo para la integral de Y un cambio de variable, o sea, aplicando la técnica de sustitución, obtenemos esta antiderivada. Y bueno, la antiderivada de 1 respecto a X es simplemente X, evaluado de 1 a 0, pues simplemente es 1. Nada más nos queda la antiderivada que proviene de esta segunda integral. La evaluamos de 0 a 2 y obtenemos este valor. Entonces, lo único que necesitamos hacer cuando queramos realizar una integral de superficie es pasar toda la información de la superficie al dominio de esa superficie en el plano correspondiente, en este caso en el plano XY, es decir, como proyectar la superficie al plano XY y usando esa región plana vamos a cambiar toda esta información en términos de la superficie a términos de esa proyección. Entonces, vamos a obtener una integral doble sobre una región plana, sobre una región de dos variables. En este caso, bueno, mis variables X y Y. Ahora, esta proyección la podemos realizar sobre el plano XY, pero también la podríamos hacer sobre el plano XZ o sobre el plano YZ. Según esa proyección y según la descripción de esta superficie ahorita está dada como Z igual a X más Y cuadrada, pero ¿qué tal si despejamos X? Entonces X sería Z menos Y cuadrada. Entonces X es la que estaría en función de las otras dos variables. Y la proyección que estaríamos tomando es hacia atrás. Estaríamos proyectando esta superficie en el plano YZ. Y esa proyección es la que estaríamos utilizando para describir esta región plana. Y el integrando al final quedaría en términos de Z y Y. Y las parciales aquí, en lugar de ser de Z respecto a X o Z respecto a Y, como la función de la superficie es X en términos de ZY, entonces sería la parcial de X con respecto a Z o bien la parcial de X con respecto a Y. Y entonces eso es lo que les estoy comentando aquí en estos dos puntos. Fórmulas análogas se aplican cuando es conveniente proyectar S en el plano YZ o el plano XZ. Si S es una superficie con ecuación Y igual a H de XZ y D es su proyección en el plano XZ, entonces la integral de esta función sobre la superficie la podemos determinar a través de esta doble integral sobre la proyección, en este caso en el plano XZ, de la función evaluada en X, Z y para el caso de Y, usando la regla de correspondencia H, X, Z, y este diferencial se sustituiría de esta manera. Tengo la misma estructura, lo único que estamos cambiando es las parciales, ¿no? Como ahora la superficie está descrita de esta manera, serían las parciales de Y con respecto a X y con respecto a Z. Análogamente, si en lugar de proyectar en el plano XZ, proyectamos en el plano XZ, YZ,
espérenme, XZ en el plano YZ, entonces en ese caso estaríamos trabajando con una función X igual a F de ZY, que es lo que hace un momento les ejemplificaba. ¿Qué pasaría si aquí despejamos X? Pues X ahora estaría en términos de Z y Y. Entonces estaríamos proyectando esta superficie en el plano XZ y entonces esta integral de superficie hay que describirla ahora en términos de las variables XY. Esta región plana sería justamente la proyección que tenemos en el plano XZ. Entonces, cuando hagamos integrales de superficie, podemos tener tres posibilidades para realizar esa integral de superficie, porque tenemos tres posibles proyecciones. Sin embargo, algunas serán más fáciles que otras. Entonces, ¿cuál vamos a escoger? Pues aquella proyección que sea más fácil de describir es la que utilizaríamos para realizar la integral de superficie. Bueno, chicos, entonces de cualquier forma, la próxima clase pues vamos a hacer varios ejemplos más de integrales de superficie y justamente este es el último tema del curso. Una vez que hagamos integrales de superficie de este estilo, vamos a realizar integrales de superficie, pero utilizando aquí no funciones escalares, sino campos vectoriales. Algo así como lo que hacíamos con integrales de línea. Ya ven que integrales de línea, al final, lo que integrábamos era un campo vectorial sobre una trayectoria. Vamos a finalizar el curso con integrales de superficie, pero integrando todo un campo vectorial, todo un campo de flechitas que atraviesan cierta superficie. Bueno, entonces pues aquí le dejamos y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Bye.